La llamaban fantasma. Su piel blanca como la nieve y su cabello sin color la convirtieron en maldición desde que nació. Nadie la miraba, nadie la tocaba, hasta que una tarde salvó a un cachorro de lobo de ahogarse en el río helado. Lo que no sabía era que al amanecer siguiente, un hombre salvaje, criado entre lobos, sin palabras, sin miedo, llegaría con toda su manada a reclamarla. Porque en la ley de los lobos, quien salva a un cachorro, pertenece a la manada. ¿Qué harías tú? ¿Seguir siendo invisible entre humanos o ser vista por primera vez entre bestias? Cuéntame desde dónde nos escuchas hoy. El viento del norte arrastraba consigo el olor a sal y a pino quemado cuando Eira abrió los ojos antes del amanecer. La oscuridad aún cubría la aldea de Skalvik como un manto pesado, y solo el crepitar de las últimas brasas en el hogar rompía el silencio. Se levantó despacio, como hacía cada mañana, moviéndose entre las sombras con la práctica de quien ha aprendido a no ser vista. Sus pies descalzos apenas rozaban el suelo de tierra apisonada, y su respiración era tan leve que ni siquiera perturbaba el polvo que flotaba en el aire. Su piel era blanca como la nieve recién caída, tan pálida que en la penumbra parecía brillar con luz propia. Su cabello, largo hasta la cintura, no tenía color alguno, como si los dioses hubieran olvidado pintarla cuando la crearon. Sus ojos, de un azul tan claro que parecían transparentes, evitaban siempre la mirada de los demás. Desde que tenía memoria, la llamaban fantasma, y ella había aprendido a hacerlo. Tomó el cubo de madera junto a la puerta y salió al frío cortante del invierno nórdico. El camino hacia el río estaba cubierto de escarcha que crujía bajo sus pies, y el aire helado le quemaba los pulmones con cada respiración. Caminaba antes del alba porque así nadie la veía. Así nadie escupía a su paso, ni apartaba a los niños como si ella trajera la peste, ni murmuraba oraciones de protección mientras hacía señales contra el mal de ojo. Su madre había sido una esclava traída del sur, de tierras lejanas donde el sol quemaba la piel hasta volverla oscura como la madera de roble. Murió dándola a luz una noche de tormenta, y cuando las parteras vieron a la criatura sin color que había dejado atrás, murmuraron que era castigo de los dioses, que la esclava había yacido con un espíritu del hielo, que la niña estaba maldita desde el primer aliento. Helga, la vieja curandera que vivía en los límites de la aldea, fue la única que se atrevió a recogerla. No por bondad, decía ella con su voz rasposa, sino porque los malditos debemos cuidarnos entre nosotros. Helga también era rechazada por el pueblo. Curaba con hierbas y susurros, conocía secretos que nadie más recordaba, y eso bastaba para que la llamaran bruja. Las dos vivían juntas en una cabaña que olía a humo y plantas secas, sobreviviendo de lo que la tierra les daba, y de los pocos aldeanos que se atrevían a buscar sus remedios cuando la fiebre o el dolor los obligaba a tragarse el orgullo. Eira llegó al río cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo de gris perla. El agua corría negra entre las piedras cubiertas de hielo, y el vapor se elevaba como aliento de dragón en el aire helado. El sonido del agua era lo único que rompía el silencio absoluto del bosque dormido. Se arrodilló en la orilla, sintiendo el frío traspasar la tela gastada de su vestido, y rompió la capa delgada de escarcha con los nudillos enrojecidos. El dolor era familiar, casi reconfortante. Fue entonces cuando lo escuchó. Un gemido agudo, desesperado, que venía de más arriba en la corriente. Se detuvo con el cubo a medio llenar, conteniendo la respiración. El sonido se repitió, más débil esta vez, mezclado con el chapoteo frenético de algo pequeño luchando contra el agua. Algo que se estaba ahogando. Eira dejó el cubo y caminó río arriba, pisando con cuidado las rocas resbaladizas que bordeaban la orilla. El frío le mordía los tobillos cada vez que sus pies tocaban el agua,
pero no se detuvo. El sonido la guiaba como un hilo invisible, tirando de algo profundo en su pecho, algo que no sabía nombrar, pero que no podía ignorar. Y entonces lo vio. Un cachorro de lobo, pequeño, de pelaje gris oscuro como la ceniza mojada, se debatía en el agua helada. Había caído donde el hielo se había roto y la corriente se volvía más fuerte, arrastrándolo hacia las rocas. Sus patitas se agitaban frenéticamente buscando un suelo que no existía, y cada vez que intentaba nadar hacia la orilla, el agua lo empujaba de vuelta. Sus ojos, amarillos como el ámbar, como el fuego atrapado en piedra, estaban llenos de un terror que Eira conocía demasiado bien. El terror de quien lucha solo. Cualquiera en la aldea habría seguido caminando. Los lobos eran enemigos. Mataban ovejas en invierno, atacaban a los cazadores solitarios, aullaban en las noches sin luna como presagio de muerte y desgracia. Dejar morir a un cachorro era un favor a los dioses, decían los ancianos. Era librarse de una bestia más que algún día crecería para matar. Pero Eira no era como los demás. Ella sabía lo que era luchar sola contra una corriente que te arrastraba. Sabía lo que era ahogarte lentamente mientras el mundo te daba la espalda. Sabía lo que era ser considerada menos que nada, una criatura que no merecía compasión ni ayuda. Sin pensarlo, entró al agua. El frío fue como 1000 cuchillos clavándose en su piel. El río le llegaba a la cintura y la corriente tiraba de ella con fuerza brutal, queriendo derribarla, queriendo arrastrarla junto con el cachorro hacia las rocas, donde el agua se volvía espuma blanca y muerte segura. Sus pies resbalaban en las piedras del fondo, sus manos se aferraban a las rocas que sobresalían, pero siguió avanzando. Cada paso era una batalla, cada respiración era un triunfo. El cachorro la vio acercarse, y en lugar de huir, en lugar de gruñir o morder como haría cualquier lobo, nadó hacia ella con las últimas fuerzas que le quedaban. Sus ojos amarillos se clavaron en los de Eira, y en ese momento algo invisible pero poderoso pasó entre ellos. Un reconocimiento, una promesa. Eira lo atrapó contra su pecho. Era tan pequeño que cabía entre sus brazos y temblaba con tanta violencia que ella podía sentir cada hueso de su cuerpo sacudiéndose. Ella también temblaba, pero apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula y luchó contra la corriente hasta alcanzar la orilla. Cayó de rodillas sobre la escarcha, jadeando, con el cachorro aferrado a su cuerpo como si fuera lo único real en el mundo. El animal la miraba con esos ojos de ámbar, sin gruñir, sin intentar escapar. Solo temblaba junto a ella, compartiendo el frío, compartiendo el miedo, compartiendo la vida que acababan de robarse juntos a la muerte. Eira no supo cuánto tiempo pasó así, arrodillada en el hielo, abrazando a un lobo. Los minutos se disolvieron en algo sin forma ni medida. Pero cuando finalmente se puso de pie, con el cachorro envuelto en los pliegues de su vestido empapado, sintió que algo había cambiado. No sabía qué era, no podía ponerle nombre, pero lo sentía como se siente el primer rayo de sol después de un invierno eterno. No lo sabía aún. No podía saber que ese pequeño acto de misericordia había despertado algo antiguo. Algo que dormía en las montañas desde antes de que los hombres construyeran aldeas y encendieran fuegos, que en algún lugar de las cumbres nevadas una manada entera había sentido el momento exacto en que uno de los suyos fue salvado por manos humanas. Que leyes más viejas que cualquier jarl, más sagradas que cualquier dios tallado en madera, acababan de ponerse en movimiento. Lo único que Eira sabía, mientras caminaba de regreso con el cachorro dormido contra su pecho, era que por primera vez en sus 20 años de vida no se sentía completamente sola. Y eso, para alguien que había sido fantasma desde el primer aliento, era más peligroso y más hermoso que cualquier maldición. Helga no gritó cuando Eira entró a la cabaña con el cachorro en brazos.
No hizo preguntas inmediatas, ni lanzó maldiciones como solía hacer cuando algo la sorprendía. Solo la miró con esos ojos hundidos que parecían ver más allá de las cosas visibles, más allá de la carne y los huesos, hasta el lugar donde se escondían los secretos que ni uno mismo conocía. Y su rostro, curtido por 70 inviernos de soledad y rechazo, se volvió pálido como la ceniza del hogar apagado. «¿Qué has hecho?», murmuró. No era una pregunta. Era una sentencia pronunciada con la voz de quien conoce demasiado bien las consecuencias de ciertos actos. Eira dejó al cachorro junto al fuego que Helga mantenía siempre encendido y comenzó a frotarle el pelaje con un trapo seco que encontró colgando cerca de las hierbas. El animal temblaba aún, pero sus ojos amarillos seguían cada movimiento de ella con una atención que no parecía natural, que no parecía pertenecer a una criatura tan joven y tan cerca de la muerte como había estado. «Se estaba ahogando en el río», dijo Eira sin mirar a la anciana, concentrada en devolver el calor al pequeño cuerpo entre sus manos. No podía dejarlo morir. Nadie debería morir solo y asustado. Helga se dejó caer en su silla de madera, la única que tenía respaldo en toda la cabaña. Sus manos nudosas se aferraron a los brazos gastados del asiento como si necesitara sostenerse para no caer al suelo. «Niña tonta, niña bendita, niña maldita, no sabes lo que has hecho. No tienes ni la más mínima idea de lo que has despertado». Eira finalmente la miró, apartando la vista del cachorro por primera vez. Helga nunca la había llamado bendita. En 20 años de vivir juntas, de compartir el pan duro y las noches frías, de soportar juntas el desprecio del pueblo, la anciana la había llamado muchas cosas: torpe, soñadora, demasiado blanda para este mundo, pero nunca bendita. «Es solo un cachorro», dijo Eira, aunque algo en su voz temblaba como si no creyera sus propias palabras. «No es solo un cachorro». Helga señaló al animal con un dedo tembloroso que parecía apuntar no al lobo, sino al destino mismo. «Míralo. Mira sus ojos. Mira cómo te observa, cómo sigue cada movimiento tuyo. Mira la forma de su cráneo, el color de su pelaje. Ese no es un lobo cualquiera de los que merodean por los bosques buscando ovejas. Es sangre de la manada de la montaña, los hijos de Fenris, los que caminan entre mundos». Eira sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la ropa mojada que aún llevaba puesta. Había escuchado las historias, por supuesto. Todos en Skalvik las conocían, aunque pocos se atrevían a contarlas en voz alta después de que oscurecía. Se decía que en las montañas más altas, donde la nieve nunca se derretía y ni siquiera los cazadores más valientes se atrevían a adentrarse, vivía una manada de lobos que no eran como los demás, más grandes que cualquier lobo normal, con pelajes que iban del gris ceniza al negro absoluto, y ojos que brillaban en la oscuridad como brasas encendidas. Se decía que eran más inteligentes que los hombres, que vivían más que cualquier animal natural, que descendían del gran lobo Fenris, que algún día devoraría el sol. Y se decía también que entre ellos vivía un hombre salvaje, criado por los lobos, desde que era un bebé abandonado en la nieve, un hombre que no hablaba la lengua de los humanos porque nunca la había aprendido, que cazaba con sus propias manos y corría sobre la nieve como si fuera uno más de la manada. Los pocos que decían haberlo visto, cazadores perdidos, que regresaban con miradas vacías y cabellos encanecidos, juraban que tenía ojos de lobo y cicatrices de batalla en todo el cuerpo, que era más bestia que hombre, más espíritu que carne. Pero esas eran historias para asustar a los niños en las noches de tormenta. Cuentos de invierno que los ancianos contaban junto al fuego para pasar las horas oscuras. Nada más que eso. ¿Verdad? Eira miró al cachorro.
El animal había dejado de temblar y ahora la observaba con una calma inquietante, con una inteligencia que no debería existir en una criatura tan joven, como si entendiera cada palabra que se decía sobre él, como si supiera exactamente lo que era. «¿Qué va a pasar?», preguntó Eira con una voz que apenas reconoció como suya. Helga cerró los ojos. Cuando los abrió, había en ellos algo que Eira nunca había visto antes. No era miedo exactamente, aunque el miedo estaba presente. Era algo más profundo, más antiguo. Era la expresión de alguien que ve el destino acercándose y sabe que no puede hacer nada para detenerlo. «Hay una ley antigua», comenzó la anciana con voz lenta, como si cada palabra le costara pronunciarla, más vieja que los Jarls y sus tronos de madera, más vieja que los dioses tallados en los templos, más vieja que el primer fuego encendido por manos humanas, más vieja incluso que las montañas donde vive la manada. Es la ley de los lobos, la ley de la sangre. El silencio se espesó en la cabaña como niebla de madrugada. Afuera, el viento había comenzado a soplar con más fuerza, haciendo crujir las tablas del techo. «Quien salva a un cachorro de la manada le pertenece a la manada», continuó Helga. «Es deuda de sangre, deuda sagrada que no puede ser pagada con oro ni con promesas vacías, no puede ser ignorada, no puede ser negada, no puede ser rota ni siquiera por la muerte. Vendrán a buscarte, niña, vendrán a reclamarte como suya». Eira sintió que el suelo se movía bajo sus pies, aunque la tierra estaba perfectamente quieta. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, ahogando el crepitar del fuego. «No puede ser», dijo con la boca seca. «Es solo una leyenda, una historia vieja». Helga soltó una risa amarga que sonó más como un sollozo. «Eso mismo dijo mi abuela cuando salvó a un cachorro hace 60 inviernos. Era joven entonces, apenas mayor que tú, y tenía el mismo corazón blando que te llevó hoy al río. Encontró al cachorro atrapado en una trampa para zorros, con la pata rota y los ojos llenos de dolor. Lo liberó, lo curó, lo devolvió al bosque cuando sanó, y al amanecer siguiente, la manada estaba en la puerta de su casa». Eira tragó saliva con dificultad. ¿Qué pasó con ella? Se fue con ellos. No tuvo opción, aunque tampoco sé si la hubiera querido. Pero antes de irse, me miró a los ojos. Yo tenía apenas 10 años entonces, y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que nunca había sido tan feliz como cuando caminaba junto a los lobos, que nunca había sido tan libre. Eira pasó el resto del día junto al fuego, cuidando al cachorro, negándose a creer lo que Helga le había contado. El animal se recuperó con una rapidez que no parecía natural, que desafiaba todo lo que Eira sabía sobre criaturas heridas y medio ahogadas. Comió la carne seca que ella le ofreció con un apetito voraz. Bebió agua de un cuenco de madera, y cuando llegó la noche y las sombras se alargaron hasta tragarse los rincones de la cabaña, se acurrucó junto a ella en el camastro como si siempre hubiera pertenecido allí, como si ese fuera exactamente su lugar en el mundo. Eira no durmió. Miraba la puerta de la cabaña con cada sonido del viento, con cada crujido de las tablas, esperando que en cualquier momento se abriera de golpe, revelando algo terrible y maravilloso al mismo tiempo. Pero las horas pasaron lentas y oscuras, y nada sucedió. Solo el viento aullando afuera, como el lamento de almas perdidas, solo la nieve cayendo en silencio sobre el techo de paja, solo el latido de su propio corazón contando los segundos hasta el amanecer. Quizás Helga estaba equivocada. Quizás las viejas leyes ya no tenían poder en este mundo de hierro y fuego. Quizás ella seguiría siendo invisible, seguiría siendo el fantasma de Skalvik, seguiría viviendo una vida que no era vida sino apenas supervivencia. Cerró los ojos justo antes del amanecer, agotada por la vigilia y el miedo, y entonces
los escuchó. Aullidos. No uno solo, sino muchos, docenas quizás, viniendo de todas direcciones a la vez, rodeando la aldea como un cerco de sonido que hacía vibrar el aire mismo. Los perros de Skjalvik comenzaron a ladrar frenéticamente, con ese ladrido agudo y desesperado que solo emitían cuando olían la muerte acercándose. Los gallos que deberían haber cantado al alba permanecieron mudos. Hasta el viento pareció contenerse, esperando. Eira se levantó de golpe, el corazón desbocado en su pecho. El cachorro ya estaba despierto, con las orejas erguidas y la cola moviéndose, mirando hacia la puerta con una expresión que parecía casi de alegría. Afuera, los primeros gritos de terror comenzaron a escucharse. La manada había venido. La aldea de Skjalvik había enfrentado muchas cosas en sus 200 años de existencia. Había sobrevivido a invasores que llegaban por mar con hachas y sed de sangre. Había resistido tormentas que arrancaban tejados enteros y lanzaban botes de pesca contra las rocas como si fueran juguetes de niños. Había soportado hambrunas que dejaban los huesos a la vista y enfermedades que vaciaban casas enteras en cuestión de días. Pero nunca, en toda su historia tallada en piedras rúnicas y cantada en sagas junto al fuego, había visto algo como lo que apareció esa mañana en la entrada del pueblo. Eira salió de la cabaña con el cachorro en brazos y se quedó inmóvil, incapaz de dar un solo paso más. Eran lobos, muchos más de los que había imaginado en sus peores pesadillas de la noche. Más de una docena, quizás 20 o incluso más, formando un semicírculo perfecto frente a las primeras casas de la aldea. Enormes, con pelajes que iban desde el gris plateado de la escarcha hasta el negro absoluto de una noche sin estrellas. Estaban sentados sobre sus cuartos traseros en perfecta formación, como soldados esperando órdenes, como guardianes de algo sagrado. Sus ojos brillaban con una inteligencia que helaba la sangre, reflejando la luz del amanecer como docenas de pequeñas lunas. No gruñían, no atacaban, no mostraban los colmillos, solo esperaban. Y frente a ellos, de pie en la nieve recién caída, había un hombre. Eira sintió que el aire abandonaba sus pulmones y se negaba a volver. Era alto, más alto que cualquier vikingo que hubiera visto en su vida, incluyendo a los guerreros, que a veces llegaban de otras aldeas para comerciar o pelear. Su cuerpo era pura fuerza concentrada, músculos marcados bajo una piel bronceada por el viento y el sol de las montañas, cicatrices que cruzaban sus brazos y su torso como un mapa de batallas sobrevividas. Vestía pieles de lobo sobre los hombros, gruesas y brillantes, sujetas con correas de cuero y pantalones del mismo material gastados por el uso. Sus pies estaban descalzos, a pesar del hielo que cubría el suelo, como si el frío no pudiera tocarlo, como si perteneciera al invierno mismo. Su cabello era largo, negro como ala de cuervo, cayendo en ondas salvajes sobre sus hombros y su espalda. Estaba enredado en algunos lugares con huesos pequeños, plumas oscuras y cuentas de piedra que tintineaban suavemente cuando se movía. Su barba era espesa pero cuidada de alguna forma primitiva, enmarcando un rostro que parecía tallado en roca por manos antiguas. Pero fueron sus ojos los que detuvieron el corazón de Eira. Eran amarillos, del mismo amarillo exacto que los del cachorro en sus brazos. Amarillos como el ámbar que los comerciantes traían del sur, amarillos como el fuego atrapado en hielo, amarillos como nada humano debería ser. Los aldeanos se habían escondido en sus casas, atrancando puertas y ventanas con lo primero que encontraban. A través de las rendijas, Eira podía ver ojos llenos de terror espiando la escena. Algunas mujeres rezaban en voz baja a dioses que probablemente no escuchaban. Los niños habían sido silenciados con manos firmes sobre sus bocas. Incluso los perros habían dejado de ladrar, acurrucados en rincones con los rabos entre las patas.
El Jarl Hrothgar, el jefe de Skaldvik, había salido de su casa con su hacha de guerra en la mano, la misma que presumía haber usado para matar a 20 hombres en batalla. Pero se mantenía a distancia prudente del extraño y su manada, con el rostro blanco como el vientre de un pez muerto y las piernas visiblemente temblorosas. El hombre salvaje no miraba al Jarl, no miraba a la aldea ni a sus habitantes aterrados, miraba a Eira. Sus ojos de ámbar estaban fijos en ella con una intensidad que la hacía sentir desnuda, expuesta, vista de una manera que nunca antes había experimentado. No era una mirada de amenaza ni de hambre, era algo más profundo, más antiguo, más difícil de nombrar. Era la mirada de alguien que finalmente encuentra lo que ha estado buscando. Caminó hacia ella con pasos lentos, deliberados, cada movimiento fluido como el de un depredador en su territorio. La manada se movió con él, manteniendo la formación, avanzando como una sola criatura de muchos cuerpos. El sonido de sus patas sobre la nieve era apenas un susurro, pero Eira lo sentía resonar en sus huesos. Helga había salido de la cabaña y estaba de pie detrás de Eira, murmurando algo en una lengua antigua que la joven no reconocía. Una oración, quizás, o una despedida. El hombre se detuvo a 3 pasos de Eira. A esa distancia era aún más imponente. Ella apenas le llegaba a la mitad del pecho. Podía oler su aroma, salvaje y limpio a la vez, a bosque de pinos, a nieve recién caída, a algo animal y primitivo que no era desagradable, sino extrañamente reconfortante. El cachorro en sus brazos comenzó a agitar la cola con entusiasmo, gimiendo suavemente, estirando el cuello hacia el hombre como un niño que reconoce a su padre después de una larga ausencia. Y entonces el hombre habló. Su voz era ronca, oxidada, como un instrumento que no ha sido usado en demasiado tiempo. Las palabras salieron lentas y torpes, como si cada una requiriera un esfuerzo enorme, como si estuviera recordando cómo formar sonidos que había olvidado. Tú salvaste. Cachorro. No era una pregunta, era la confirmación de algo que él ya sabía con certeza absoluta. Eira asintió, incapaz de encontrar su propia voz. Su garganta estaba cerrada por algo que no era exactamente miedo, aunque el miedo estaba presente. Era otra cosa. Era la sensación de estar al borde de un precipicio, sabiendo que el siguiente paso cambiaría todo para siempre. El hombre extendió una mano hacia ella. Era una mano enorme, callosa, cubierta de pequeñas cicatrices que contaban historias de supervivencia. Pero el gesto fue suave, casi tentativo, como si él también estuviera experimentando algo nuevo y desconocido. El cachorro saltó de los brazos de Eira hacia él con un gemido de alegría pura, y el hombre lo recibió con una ternura que contrastaba brutalmente con su apariencia feroz. Lo acercó a su rostro, lo olfateó con cuidado, emitió un sonido bajo en la garganta que parecía un ronroneo de satisfacción. Sus ojos se cerraron por un momento, y Eira vio algo cruzar sus facciones duras. Alivio. Gratitud, amor. Luego volvió a mirarla, y esta vez había algo nuevo en su expresión, algo que hizo que el corazón de Eira latiera de una manera diferente. Deuda, dijo él, con esa voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. Sangre, ley antigua, tú vienes conmigo. El Jarl Hrothgar, que había estado reuniendo valor durante todo ese tiempo, finalmente encontró la fuerza para acercarse un poco más, aunque se mantenía a varios metros de distancia, fuera del alcance de cualquier zarpa. «¿Qué quieres, bestia?», gritó con una voz que pretendía ser autoritaria, pero temblaba en los bordes. «Habla claro, o vete de mi aldea. No tienes derecho a llevarte a nadie». El hombre ni siquiera lo miró. Siguió observando a Eira como si fuera lo único que existía en el mundo, como si la aldea entera y sus habitantes fueran sombras sin importancia. El Jarl,
Envalentonado por la falta de respuesta, dio otro paso adelante. «Ah, ¿quieres llevarte al fantasma? ¿Por qué no?» Soltó una carcajada nerviosa que sonó más como un graznido. «No vale nada aquí. Es mala suerte, una maldición con patas. Es tuya si la quieres». Eira sintió las palabras como golpes físicos en el pecho. Toda su vida condensada en esas frases crueles. «No vale nada. Es mala suerte, es tuya si la quieres». Como si fuera un objeto roto que se regala porque estorba en la casa. Pero entonces notó algo que cambió todo. El hombre salvaje había girado la cabeza hacia el Jarl por primera vez, y sus ojos amarillos se habían oscurecido hasta parecer cobre fundido. Un gruñido bajo escapó de su garganta, vibrando en el aire como una amenaza que no necesitaba palabras. La manada entera se tensó al unísono, 20 cuerpos preparándose para atacar, 20 pares de ojos fijándose en el Jarl con hambre apenas contenida. Hrothgar retrocedió tan rápido que tropezó con sus propios pies y cayó de espaldas en la nieve, perdiendo su hacha en el proceso. El arma rodó lejos de su alcance, burlándose de él. El hombre volvió a mirar a Eira, y esta vez había algo diferente en su expresión, algo que ella no recordaba haber visto nunca dirigido hacia sí misma. «Respeto tú», dijo él con voz más suave, casi gentil. «Decides, vienes o quedas, nadie obliga». Eira sintió el peso de la elección aplastándola y liberándola al mismo tiempo. Miró la aldea que nunca la había querido, las casas cuyos habitantes escupían a su paso, los rostros que ahora espiaban desde las ventanas con una mezcla de miedo y desprecio. Miró al Jarl que acababa de regalarla como si fuera ganado enfermo, tirado en la nieve sin dignidad alguna. Luego miró al hombre salvaje con sus ojos de lobo, y a la manada que esperaba en silencio detrás de él. Una vida invisible entre humanos que la odiaban, o una vida desconocida entre bestias que habían venido a buscarla. Miró sus propias manos, pálidas como siempre, temblorosas pero firmes. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire frío del amanecer. «Voy contigo», dijo con una voz que no reconoció como suya. Era más fuerte, más clara, más segura de lo que había sonado nunca. Y con esas 3 palabras, el fantasma de Skalvik dejó de existir, y algo nuevo comenzó a despertar en su lugar. Caminaron durante días, que se fundieron unos con otros hasta perder la cuenta. Eira había crecido creyendo que conocía el frío, que sus 20 inviernos en Skalvik la habían endurecido contra las garras del norte, pero el frío de las montañas era algo completamente diferente. Era un frío vivo, inteligente que se movía entre los árboles como un animal invisible, acechando a su presa. Se colaba por cada costura de su ropa, encontraba cada rendija de su armadura de tela y cuero prestado, le robaba el aliento antes de que pudiera llenar sus pulmones. El paisaje se volvía más salvaje con cada paso que daban. Bosques de pinos tan antiguos y densos que bloqueaban el sol, incluso al mediodía. Barrancos que caían hacia ríos congelados, cuyo rugido se escuchaba desde lo alto. Cumbres nevadas que parecían tocar las nubes mismas. El hombre salvaje, Fenrir, como había aprendido que se llamaba, caminaba adelante marcando el ritmo. Nunca miraba atrás para comprobar si ella lo seguía, pero Eira pronto notó que ajustaba su paso al de ella sin hacerlo evidente. Cuando el terreno se volvía empinado o traicionero, él elegía la ruta más fácil, aunque fuera más larga. Cuando ella tropezaba con raíces ocultas bajo la nieve, él se detenía sin decir nada, fingiendo examinar el horizonte hasta que ella se recuperaba y continuaba. Cuando el viento arreciaba con furia asesina, él se colocaba siempre entre ella y la tormenta, usando su cuerpo como escudo. No hablaban, él parecía incómodo con las palabras, como si fueran herramientas extrañas que no sabía usar correctamente. Formaba frases cortas, directas, solo cuando era absolutamente necesario. Agua aquí. Descansar ahora. Peligro adelante.
El resto del tiempo permanecía en silencio, comunicándose con la manada a través de gestos, sonidos guturales y miradas que Eira no comprendía, pero que los lobos entendían perfectamente. Y ella, por su parte, no sabía qué preguntar. Tenía miles de preguntas ardiendo en su mente, pero cada vez que abría la boca para formularlas, algo la detenía. Quizás era el miedo a las respuestas. Quizás era el extraño consuelo que encontraba en el silencio compartido. Porque el silencio entre ellos no era incómodo. No era el silencio pesado y amenazante que había conocido en Skaldvik, donde las palabras no dichas se convertían en armas, y los silencios escondían desprecio. Era el silencio de los bosques antiguos, de la nieve cayendo sobre las ramas, de los animales que se entienden sin necesidad de sonidos. Era un silencio que no pedía nada y lo ofrecía todo. Los lobos caminaban alrededor de ellos, formando un círculo protector que nunca se rompía. Al principio, Eira se estremecía cada vez que uno se acercaba demasiado, cuando sentía el roce de un pelaje contra su pierna o escuchaba una respiración pesada cerca de su oído. Su cuerpo recordaba las historias de terror, los cuentos de cazadores despedazados, las advertencias de los ancianos, pero pronto comenzó a notar que no le mostraban hostilidad alguna. La olfateaban con curiosidad genuina, caminaban junto a ella sin gruñir ni mostrar los colmillos, y cuando el grupo se detenía a descansar, algunos incluso se echaban cerca de sus pies, ofreciéndole su calor sin que ella lo pidiera. El cachorro que había salvado no se separaba de su lado ni un solo momento. Caminaba tan cerca de ella que a veces tropezaba con sus patas, y cuando Eira se sentaba a descansar, él se acurrucaba en su regazo como si fuera el único lugar del mundo donde pertenecía. La tercera noche, el frío se volvió algo más que molesto. Se volvió peligroso. Una tormenta había comenzado al atardecer, apareciendo de la nada como un castigo de los dioses. El viento aullaba entre los árboles con furia asesina, arrancando ramas y levantando cortinas de nieve que cegaban y desorientaban. La temperatura cayó tan rápido que Eira podía sentir la escarcha formándose en sus pestañas. Fenrir encontró refugio bajo un saliente de roca que formaba una cueva natural, apenas lo suficientemente grande para protegerlos del viento directo. Encendió fuego con la habilidad de quien lo ha hecho miles de veces, frotando piedras y madera seca hasta que las primeras chispas se convirtieron en llamas. Pero el fuego luchaba contra el viento que se colaba por las rendijas, y las llamas danzaban débiles, incapaces de calentar más que el aire inmediatamente cercano. Eira temblaba sin control. Sus dientes castañeaban tan fuerte que le dolía la mandíbula, y sus manos habían perdido toda sensibilidad hacía horas. Había sobrevivido inviernos duros en Skaldvik, pero siempre con un techo sobre la cabeza. Siempre con paredes que bloquearan el viento, siempre con la posibilidad de agregar más leña al fuego. Aquí no había nada de eso, solo roca, nieve y la muerte blanca esperando pacientemente a que ella cediera. Entonces sintió algo cálido presionarse contra su costado. Un lobo enorme, de pelaje negro como la noche sin luna, se había echado junto a ella sin que lo notara acercarse. Su cuerpo irradiaba calor como un horno de piedra, y su respiración lenta y profunda era extrañamente reconfortante. Antes de que Eira pudiera reaccionar, otro lobo se acurrucó al otro lado, luego un tercero detrás de ella y un cuarto frente a sus piernas. En cuestión de minutos, estaba completamente rodeada de cuerpos cálidos, de respiraciones pesadas y acompasadas, de pelajes suaves que la protegían del frío mejor que cualquier manta de lana. El cachorro se acurrucó en su regazo, añadiendo su propio calor al refugio viviente que los demás habían creado. Eira miró al otro lado del fuego, donde Fenrir la observaba en silencio.
Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre su rostro, suavizando sus facciones duras, haciendo que sus ojos de ámbar brillaran como oro fundido. Y por un instante, ella creyó ver algo parecido a una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. «Manada», dijo él con esa voz ronca que ella estaba empezando a encontrar familiar. «Cuida, siempre, nadie solo». Eira asintió, incapaz de hablar por el nudo que se había formado en su garganta. Nunca nadie la había cuidado así. Nunca nadie la había protegido del frío, del hambre, del mundo hostil. Su propia gente la había tratado como una maldición ambulante, algo que debía evitarse y temerse. Y ahora, en medio de una tormenta mortal, rodeada de bestias que deberían ser sus enemigos, según todo lo que le habían enseñado, se sentía más segura y más vista que en toda su vida. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera detenerlas. Corrieron calientes por sus mejillas heladas, congelándose casi al instante, pero ella las dejó caer sin vergüenza. No eran lágrimas de tristeza ni de miedo. Eran lágrimas de algo que no sabía nombrar, algo que se parecía al alivio, pero era más grande, más profundo. Fenrir no dijo nada. No se burló ni mostró incomodidad ante su llanto, como habrían hecho los hombres de Skalvik. Simplemente se levantó de su lugar junto al fuego, caminó hacia ella con pasos silenciosos, y se sentó a su lado, hombro con hombro, añadiendo su propio calor al círculo de lobos que la protegía. Su cercanía debería haberla asustado. Este hombre era prácticamente un desconocido, más bestia que humano según las historias, alguien que podría matarla con sus propias manos si quisiera. Pero no sintió miedo, sintió paz. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó de pronto, rompiendo el silencio con palabras que salieron antes de que pudiera pensarlas. Fenrir la miró largamente, como si la pregunta requiriera consideración profunda. Luego señaló con la cabeza al lobo más grande de la manada, un macho gris con cicatrices de incontables batallas que descansaba cerca de la entrada de la cueva, montando guardia incluso en medio del descanso. «Él», dijo Fenrir, con algo parecido a reverencia en su voz. «Padre, me encontró. Bebé, en nieve, me crió, me llamó Fenrir. Como el lobo de las leyendas», murmuró Eira. Él asintió una vez sin elaborar. «¿Y tú?», preguntó después de un momento. «Tu nombre, Pundeira, pero en mi aldea me llamaban Fantasma. Por esto», señaló su cabello blanco, su piel pálida. Los ojos de Fenrir se oscurecieron por un instante, y un gruñido bajo escapó de su garganta. No de amenaza hacia ella, sino de algo que se parecía a la indignación. «Fantasma». «No», dijo con firmeza inesperada. Señaló a los lobos que la rodeaban, a sus ojos que reflejaban la luz del fuego, a la forma en que sus cuerpos se curvaban protectoramente alrededor de ella. «Ellos ven. Yo veo. No, fantasma. Eira». Era la primera vez que alguien pronunciaba su verdadero nombre como si significara algo, como si ella significara algo. Eira cerró los ojos y dejó que el calor de la manada la envolviera por completo. El viento seguía aullando afuera, la tormenta seguía rugiendo contra las rocas, pero ella ya no tenía miedo. Estaba exactamente donde debía estar, aunque todavía no entendía por qué ni cómo. Junto a ella, Fenrir permaneció despierto toda la noche, vigilando el fuego, vigilando la tormenta, vigilándola a ella. Y cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse entre las nubes, encontró a Eira dormida, con la cabeza apoyada en su hombro, respirando profunda y tranquilamente por primera vez desde que la conoció. No la movió, no se apartó, solo se quedó quieto, sintiendo un calor en su pecho que no tenía nada que ver con el fuego. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas se fundieron en algo que Eira dejó de contar, porque el tiempo en las montañas se medía de manera diferente.
No había campanas de iglesia marcando las horas, ni mercados semanales, ni festividades que dividieran el año en segmentos manejables. Solo había el sol y la luna, el hambre y la saciedad, el frío y el calor del fuego, el sueño y el despertar. Y había Fenrir. Aprendió a vivir como la manada sin que nadie le explicara cómo. Despertaba con el sol y dormía cuando los lobos dormían, siguiendo un ritmo natural que su cuerpo parecía haber olvidado en los años de vida aldeana. Aprendió a cazar, aunque al principio solo podía recoger las presas que los demás derribaban y preparar la carne para el fuego. Aprendió a curtir pieles con ceniza y grasa, a hacer fuego sin herramientas de metal, a leer las señales del bosque que anunciaban tormenta, peligro o cambio de estación. Pero sobre todo, aprendió a comunicarse de una manera que nunca había imaginado posible. Las palabras, descubrió, eran solo una pequeña parte del lenguaje. La manada hablaba con miradas que transmitían intenciones completas, con posturas que indicaban jerarquía y respeto, con sonidos que iban desde el gruñido más grave hasta el aullido más agudo. Cada gesto tenía un significado preciso. Cada movimiento contaba una historia. Las orejas hacia adelante significaban atención y curiosidad. Las orejas aplastadas hacia atrás indicaban sumisión o miedo. Un gruñido bajo era advertencia. Un gemido agudo era llamada. Y Fenrir le enseñó a escuchar. No era un maestro paciente en el sentido tradicional. No explicaba con palabras largas, no repetía las lecciones cuando ella fallaba, no la consolaba cuando se frustraba por no entender. Simplemente hacía las cosas y esperaba que ella observara. Mostraba en lugar de decir, guiaba con el ejemplo en lugar de con instrucciones. La primera vez que Eira interpretó correctamente una señal de alerta de la manada, un leve cambio en la postura del lobo vigía que indicaba movimiento en el bosque, Fenrir la miró y asintió una sola vez. Nada más. Ni una palabra de elogio, ni un gesto de celebración. Solo ese asentimiento breve, casi imperceptible. Y ese asentimiento valió más que todas las palabras de elogio que nunca había recibido en Skalvik. Él también estaba cambiando, aunque Eira tardó en notarlo. Cada día usaba más palabras cuando hablaba con ella. Al principio eran frases de 2 o 3 términos, comandos básicos y observaciones simples. Pero gradualmente las oraciones se alargaron. Su voz seguía siendo ronca. Todavía luchaba con ciertos sonidos que no existían en el lenguaje de los lobos, pero había algo hermoso en la forma en que se esforzaba por comunicarse con ella, como si ella valiera el esfuerzo, como si su comprensión importara. Una noche, varias semanas después de su llegada a la cueva que servía de hogar a la manada, Fenrir se sentó junto al fuego mientras Eira cosía una rasgadura en sus pieles con agujas de hueso e hilo de tendón. Los lobos dormían a su alrededor, sus respiraciones creando una sinfonía suave de ronquidos y suspiros. El cachorro, que había crecido notablemente desde su rescate, dormía acurrucado contra el costado de Eira como siempre hacía. Fenrir la observaba trabajar con una expresión que ella no sabía interpretar. Sus ojos de ámbar seguían el movimiento de sus manos, la forma en que sus dedos manipulaban la aguja, la concentración en su rostro iluminado por las llamas. «Preguntas», dijo él de pronto, rompiendo el silencio. «Tienes muchas, las veo. En tus ojos». Eira levantó la vista, sorprendida de que él hubiera notado. En Skalvik, nadie se molestaba en leer lo que había en sus ojos. Nadie se molestaba en mirarla lo suficiente. Algunas, admitió. Pregunta. Intentaré palabras. Eira dejó la costura a un lado y lo miró directamente. En las semanas que llevaban juntos, había aprendido que él valoraba la comunicación directa, sin rodeos ni evasiones. Tu familia, dijo. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo te criaron los lobos?
Fenrir guardó silencio por un largo momento, y ella temió haber preguntado demasiado. Pero luego él comenzó a hablar lentamente, buscando las palabras correctas como quien busca piedras para cruzar un río. «Bebé», dijo, «muy pequeño, abandonado, invierno muy frío, gente del sur dejó, no sé por qué, quizás enfermo, quizás no querido». Eira sintió un nudo en la garganta. Conocía demasiado bien la sensación de no ser querida. «Lobos encontraron», continuó Fenrir. «Podían comer, fácil presa, pero loba madre». Él se tocó el pecho, sobre el corazón, buscando la manera de explicar algo que las palabras no podían contener. Ella perdió cachorros. Ese invierno. Todos murieron. Frío muy fuerte. Cuando me encontró, vio cachorro. No humano. Cachorro que necesitaba madre. Los ojos de Fenrir brillaban con algo que podría ser lágrimas o simplemente el reflejo del fuego. Me crió, como hijo. Enseñó cazar, correr, sobrevivir. Padre lobo. Ella señaló al gran macho gris que dormía cerca de la entrada. Protegió. Manada aceptó. Soy suyo. Ellos míos. Eira escuchaba sin interrumpir, consciente de que estaba recibiendo algo precioso. La historia de un hombre que no era del todo hombre, que había encontrado amor y familia en el lugar más improbable. «¿Y el cachorro que salvé?», preguntó ella suavemente, señalando al lobo joven dormido a su lado. Los ojos de Fenrir se suavizaron de una manera que ella nunca había visto antes. «Último», dijo, «de la loba que me crió. Ella, vieja ahora, muy vieja, tuvo cachorros tarde. Los demás murieron. El único que quedó, cuando cayó al agua». La voz de Fenrir se quebró ligeramente. «Parte de mí, como hermano. Sangre de mi sangre, aunque no compartimos sangre». Eira comprendió entonces, con una claridad que la golpeó como un puño en el pecho, por qué él había venido a buscarla. No era solo la ley antigua, no era solo la deuda de sangre. Ella había salvado a la única criatura que él amaba más que a sí mismo. Había salvado a su familia. Y ahora él la miraba a ella como si también fuera parte de esa familia. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el silencio de dos personas que han compartido algo profundo y verdadero, que han abierto puertas que normalmente permanecen cerradas. «Tú», dijo Fenrir después de un largo momento, «tu gente, te llamaba fantasma. ¿Por qué?» Eira bajó la mirada a sus propias manos, pálidas a la luz del fuego. «Por cómo nací. Mi piel sin color, mi cabello blanco. Decían que era maldición de los dioses, que mi madre había yacido con un espíritu del hielo, que traería desgracia a quien me mirara demasiado tiempo». Un gruñido bajo escapó de la garganta de Fenrir. «Tontos», dijo con una intensidad que la sorprendió. «Ciegos. No ven». Eira levantó la vista y encontró sus ojos de ámbar fijos en ella con una expresión que hizo que su corazón latiera de manera extraña. Fenrir se inclinó hacia adelante y extendió una mano. Sus dedos, callosos y marcados por cicatrices, rozaron un mechón del cabello blanco de Eira con una delicadeza que parecía imposible en manos tan grandes y fuertes. Lo sostuvo entre sus dedos como si fuera algo infinitamente precioso. «No maldición», dijo con voz baja casi reverente, «diferente, especial, lobos blancos en manada, muy raros, muy sagrados, espíritus de nieve los llamamos. Tú, espíritu de nieve, nadie la había llamado especial jamás. Nadie la había tocado con tanta gentileza jamás». Eira sintió las lágrimas antes de poder detenerlas. Corrieron por sus mejillas en silencio, brillando a la luz del fuego, y ella las dejó caer sin vergüenza. Fenrir no comentó sobre el llanto ni trató de detenerlo.
Solo se acercó más a ella hasta que sus hombros se tocaban y esperó con la paciencia infinita de quien ha aprendido que algunas tormentas simplemente necesitan pasar. Cuando las lágrimas finalmente se agotaron, él habló de nuevo. «Aquí», dijo con una firmeza que sonaba como promesa, «tú no fantasma, aquí tú visible, aquí tú manada». Y Eira supo, con una certeza que no necesitaba palabras ni explicaciones, que había encontrado algo que nunca creyó posible, un hogar, una familia, y quizás, aunque todavía no se atrevía a nombrarlo, algo más. El invierno cedió lentamente ante la primavera, aunque en las montañas altas los cambios eran sutiles. La nieve no desaparecía por completo, pero se retiraba hacia las cumbres más altas, revelando tierra oscura y los primeros brotes verdes que se atrevían a desafiar el frío persistente. Los días se alargaban, el sol brillaba con más fuerza y la manada se volvía más activa, cazando con renovada energía después de los meses de escasez invernal. Eira había cambiado también, de maneras que ella misma apenas reconocía. Su cuerpo, antes delgado por las privaciones de Skalvik, se había fortalecido con la comida abundante y el ejercicio constante. Sus piernas podían trepar pendientes que antes la habrían derrotado en minutos. Sus manos, antes suaves y torpes, ahora manejaban cuchillos de piedra y arcos con habilidad creciente. Y su piel, aunque seguía siendo pálida como siempre, brillaba con salud en lugar de enfermedad. Pero el cambio más profundo estaba en su interior. Ya no caminaba con los hombros encorvados ni la mirada fija en el suelo. Ya no se sobresaltaba cuando alguien se acercaba ni se encogía esperando golpes o insultos. Miraba directamente a los ojos de quien le hablaba, sostenía la mirada de los lobos más grandes sin temblar, hablaba con voz clara cuando tenía algo que decir. Era como si la mujer que había sido en Skalvik se hubiera derretido con la nieve del invierno, revelando a alguien completamente diferente debajo. Y Fenrir la miraba. Eira había empezado a notar sus miradas hacía semanas, aunque al principio creyó estar imaginándolo. Él era reservado por naturaleza, comunicándose más con gestos que con palabras, manteniendo una distancia respetuosa incluso cuando estaban solos. Pero cada vez con más frecuencia, ella lo sorprendía observándola cuando creía que ella no se daba cuenta. Cuando practicaba con el arco, cuando jugaba con los cachorros de la manada, cuando se sentaba junto al río a peinar su cabello largo. Sus ojos de ámbar la seguían como la luna sigue al sol, y en ellos había algo que ella no sabía nombrar, pero que hacía que su corazón latiera de manera extraña. Una tarde de primavera temprana, mientras la manada descansaba después de una cacería exitosa, Eira encontró a Fenrir sentado en el borde del acantilado que dominaba el valle. Sus piernas colgaban sobre el vacío y su mirada estaba perdida en el horizonte donde las montañas se encontraban con el cielo. Se sentó a su lado sin pedir permiso. Había aprendido que él valoraba la compañía silenciosa tanto como la conversación, que a veces solo quería no estar solo sin necesitar palabras que llenaran el espacio. Permanecieron así durante largo rato, hombro con hombro, mirando cómo el sol comenzaba su descenso hacia las cumbres nevadas. El aire olía a pino, a tierra mojada, a algo limpio y nuevo que prometía calor y abundancia después del largo invierno. «Mi madre loba», dijo Fenrir de pronto, rompiendo el silencio con voz suave. «Murió. Anoche». Mientras dormías, Eira se volvió hacia él, el corazón apretándose en su pecho. Él no la miraba, seguía con los ojos fijos en el horizonte, pero ella podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos se cerraban en puños sobre sus rodillas. «Lo siento», dijo ella, sabiendo que las palabras eran insuficientes, pero sin saber qué más ofrecer. «Era vieja», continuó él, «muy vieja, más vieja que cualquier lobo que recuerde. Estaba lista.
se fue en paz, pero su voz se quebró, y Eira vio algo que nunca pensó ver. Una lágrima rodando por la mejilla curtida de Fenrir, brillando a la luz dorada del atardecer. Sin pensarlo, actuando por un impulso que venía de lo más profundo de su ser, Eira extendió la mano y la posó sobre la de él. Sus dedos pálidos sobre los nudillos morenos y callosos, un contraste tan marcado como el de la nieve sobre la roca. Pero encajaban. De alguna manera imposible, encajaban perfectamente. Fenrir bajó la mirada hacia sus manos unidas. Su respiración se detuvo por un instante. Luego, lentamente, giró la mano hasta que sus palmas se tocaron y entrelazó sus dedos con los de ella. «Nadie», dijo él con voz ronca. «Nunca nadie tocó así. Solo ella, mi madre. Ahora tú». Eira sintió las lágrimas picar sus propios ojos. «No estás solo», le dijo. «Tienes a la manada, y me tienes a mí». Fenrir finalmente la miró. Sus ojos de ámbar estaban húmedos, pero había algo más en ellos. Algo que hacía que el aire entre ellos se sintiera cargado de electricidad, denso con posibilidades no dichas. «Tú», dijo él, y la palabra sonó como una oración, «tú cambiaste todo. Antes de ti, yo era lobo que parecía hombre. Después de ti, empiezo a sentir como hombre que ama lobos». Eira no supo quién se movió primero. Quizás fueron los dos al mismo tiempo, atraídos por una fuerza tan antigua como las montañas mismas. Solo supo que de pronto estaban más cerca, que podía sentir el calor de su aliento, que podía ver cada detalle de sus ojos imposibles. Él levantó la mano que no sostenía la suya y la posó en su mejilla. Su palma era áspera pero cálida, y Eira se inclinó hacia el contacto sin pensarlo, hambrienta de una ternura que nunca había conocido. «Eira», dijo él, pronunciando su nombre como si fuera lo más importante que había dicho en su vida. «Yo no sé palabras para esto. Lo que siento. Aquí». Se tocó el pecho sobre el corazón. «Es grande, demasiado grande. Asusta. A mí también me asusta», susurró ella. «Pero buen miedo», dijo él con algo que casi era una sonrisa, «como cazar primera vez, como correr por nieve nueva, miedo que hace sentir vivo». «Sí», coincidió ella. «Buen miedo». Fenrir se inclinó hacia adelante. El movimiento fue lento, tentativo, dándole todas las oportunidades de apartarse si eso era lo que quería. Pero Eira no se apartó. Se quedó perfectamente quieta mientras él acortaba la distancia entre ellos, mientras sus labios rozaban los de ella con una suavidad que desmentía su fuerza brutal. El beso fue breve, apenas un toque, pero contenía todo un universo. Cuando se separaron, ambos estaban temblando, pero no de frío. «Mía», dijo Fenrir con voz grave, y la palabra no sonó a posesión sino a promesa. «Si tú quieres». Eira apoyó su frente contra la de él, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio. «Tuya», respondió ella, «si tú quieres». En lo alto del acantilado, mientras el sol se hundía en el horizonte pintando el cielo de naranja y rojo, dos almas que habían estado perdidas finalmente se encontraron, y los lobos, desde sus puestos de vigilancia dispersos por la montaña, alzaron sus hocicos hacia el cielo y aullaron. No era un aullido de caza ni de advertencia, era un aullido de celebración. 10 inviernos pasaron sobre las montañas, marcando su paso en los anillos de los árboles y en las canas que empezaban a aparecer en el cabello negro de Fenrir. La cueva que una vez fue refugio de un hombre solitario y su manada se había transformado completamente. Seguía siendo la misma estructura de roca antigua, con sus paredes de piedra que guardaban el calor en invierno y la frescura en verano. Pero ahora estaba llena de vida de una manera que nadie habría podido imaginar hace una década. Pieles curtidas con cuidado cubrían el suelo, suaves bajo los pies descalzos. Herramientas de piedra y hueso colgaban de las paredes,
junto con arcos de fabricación experta y flechas emplumadas. En un rincón había una colección de hierbas secas que Eira había aprendido a cultivar y preparar, remedios para fiebres, heridas y dolores que había descubierto combinando los conocimientos de Helga con lo que la montaña le enseñaba. Y había risas, risas infantiles que rebotaban por las paredes de piedra como música. Eira despertó esa mañana con el sonido de su hijo mayor, Ulrich, persiguiendo a su hermana menor por la cueva. Ulrich tenía 9 años, alto para su edad, con el cabello negro de su padre y los ojos de un azul pálido que recordaba al hielo sobre el mar. Era serio y responsable, con una conexión con la manada que a veces asombraba incluso a Fenrir. Los lobos lo trataban como a uno de los suyos desde el día de su nacimiento, cuando la manada entera había entrado a la cueva para conocer al nuevo cachorro. Su hermana Asha tenía 5 años y era todo lo que su hermano no era: ruidosa, alegre, impulsiva, con una risa que sonaba como campanas en el viento. Su cabello era de un blanco puro como el de su madre, y sus ojos eran del mismo ámbar imposible que los de Fenrir. La combinación era extraordinaria, hacía que pareciera una criatura de leyenda, un espíritu del bosque vestido con forma de niña. «Cuidado con el fuego», dijo Eira incorporándose en su lecho de pieles, aunque su voz carecía de verdadera preocupación. Sus hijos conocían el fuego tan bien como conocían la nieve. Ulrich se detuvo en seco, atrapando a su hermana antes de que pudiera derribar la olla que hervía sobre las brasas. «Mamá tiene razón», la regañó con su seriedad habitual. «Papá dice que el fuego es amigo y enemigo, hay que respetarlo». Asha hizo un puchero, pero asintió, distrayéndose inmediatamente cuando Sombra, el lobo que Eira había salvado hacía 10 años y que ahora era un macho adulto de tamaño impresionante, entró en la cueva y le dio un empujón juguetón con el hocico. «Gracias, Sombra», dijo la niña abrazando al lobo con la naturalidad de quien ha crecido entre bestias. Eira sonrió mientras observaba la escena. Sombra había estado a su lado cada día desde que lo rescató del río, siguiéndola como una sombra literal. De ahí su nombre. Ahora era su guardián más fiel, y el de sus hijos también. Fenrir entró a la cueva con un ciervo sobre los hombros, seguido por 3 lobos que habían participado en la cacería matutina. Los años lo habían cambiado, pero solo para mejorarlo. Había más plata en su cabello negro, más líneas alrededor de sus ojos, pero su cuerpo seguía siendo fuerte, su presencia seguía llenando cualquier espacio que ocupara. Y sus ojos, esos ojos de ámbar que la habían cautivado desde el primer momento, todavía la miraban como si fuera la luna misma. «Buenos días», dijo él dejando la presa junto al fuego. Su voz ya no era la voz oxidada y torpe de un hombre que había olvidado cómo hablar. 10 años conversando con Eira, contándole historias a sus hijos, negociando con los ocasionales viajeros que se atrevían a acercarse a la montaña, le habían devuelto la fluidez del lenguaje. Seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero las palabras que usaba eran precisas y significativas. Eira se levantó y caminó hacia él, tomando su rostro entre las manos y besándolo suavemente. Era un ritual que habían desarrollado con los años, un saludo silencioso que decía más que cualquier palabra. «Buena casa», murmuró ella contra sus labios. «Buena casa», confirmó él con una sonrisa que todavía tenía el poder de acelerar su corazón. Los niños hicieron sonidos exagerados de disgusto, mientras Sombra y los otros lobos los ignoraban con la dignidad de quienes han presenciado este espectáculo demasiadas veces para sorprenderse. El día transcurrió como tantos otros que lo precedían, pero Eira nunca dejaba de maravillarse de lo extraordinario que era lo ordinario. Enseñó a Asha a identificar las hierbas que crecían cerca del río, las que curaban y las que envenenaban, las que daban sueño y las que lo alejaban.
La niña escuchaba con atención intermitente, distrayéndose frecuentemente con mariposas, pájaros y cualquier otra cosa que captara su imaginación mercurial. Mientras tanto, Fenrir llevó a Ulrich a cazar, enseñándole las técnicas silenciosas que los lobos usaban para acorralar a sus presas, la paciencia infinita que se requería para rastrear un animal durante horas, el respeto que debía mostrarse a cualquier criatura cuya vida se tomaba para alimentar a otros. Cuando el sol comenzó a descender, la familia entera subió al punto más alto del acantilado para ver el atardecer. Era un ritual que habían comenzado cuando Ulrich era apenas un bebé en brazos, un momento de paz al final de cada día donde se reunían para contemplar la belleza del mundo que llamaban hogar. Eira se sentó en la roca plana que servía de mirador, con Asha en su regazo y Ulrich a su lado. Fenrir se colocó detrás de ella, sus manos grandes y cálidas descansando sobre sus hombros. Los lobos, docenas de ellos ahora que la manada había crecido, se dispersaron a su alrededor, formando un círculo protector que ningún peligro podría atravesar. El cielo se incendió de naranja, rojo y púrpura, los colores derramándose sobre las nubes como pintura sobre lienzo. «Mamá», dijo Asha de pronto, con la curiosidad infinita de sus 5 años. «¿Por qué tu cabello es blanco y el mío también, pero el de Ulrich es negro?» Eira sonrió. Era una pregunta que la niña hacía frecuentemente, como si la respuesta pudiera cambiar dependiendo del día. «Porque heredaste algo de mí, mi amor. Así como Ulrich heredó algo de tu padre. Cada uno de ustedes es una mezcla única de los dos. ¿Y eso es malo?», preguntó la niña con una sombra de preocupación en su voz. Había escuchado historias, fragmentos de conversaciones sobre la vida que su madre había tenido antes de las montañas. Eira apretó a su hija contra su pecho, recordando los años de dolor y rechazo que había soportado por ese mismo cabello blanco. «Durante mucho tiempo pensé que sí», dijo honestamente. «Mucha gente me dijo que era una maldición, algo malo que debía esconderse. Pero tu padre me enseñó que estaban equivocados, que diferente no significa malo, que especial no significa maldito». «Espíritu de nieve», dijo Fenrir desde detrás de ella, repitiendo las palabras que le había dicho tantos años atrás. «Sagrado». Hermoso Asha sonrió, satisfecha con la respuesta. Ulrich, que había escuchado todo con su seriedad habitual, preguntó algo diferente. «¿Y la gente de la aldea, la que te trataba mal, todavía existe?» Eira consideró la pregunta cuidadosamente. Habían pasado años desde la batalla, cuando el Jarl Hrothgar había intentado atacar la montaña y había sido derrotado. Habían llegado rumores ocasionales con los pocos viajeros que se atrevían a acercarse. Historias sobre cómo el pueblo de Skalvik ahora hablaba del fantasma del norte con miedo reverencial, dejando ofrendas en los límites del bosque para apaciguar a la bruja de los lobos. «Probablemente», respondió ella. «Pero ya no me importa lo que piensen o lo que me llamen. Sé quién soy ahora». «¿Quién eres?», preguntó Asha. Eira miró a su familia, a sus hijos que corrían con lobos y no conocían el significado del rechazo, a su esposo que había sido salvaje y había aprendido a amar con una intensidad que todavía la dejaba sin aliento, a la manada que la había aceptado como una de los suyos desde el primer momento, que protegía a sus cachorros como si fueran propios. «Soy Eira», dijo con una sonrisa que contenía toda una vida de dolor transformado en alegría. «Soy madre de Ulrich y Asha. Soy compañera de Fenrir. Soy parte de la manada. Y eso es todo lo que necesito ser». El sol terminó de ocultarse y las primeras estrellas aparecieron en el cielo oscurecido. Desde algún lugar de las montañas, un aullido se elevó hacia la luna, largo y claro y lleno de algo que sonaba como felicidad. Fenrir respondió con su propio aullido, grave y poderoso.
Ulrich se unió con voz que ya empezaba a cambiar de niño a hombre. Incluso Asha soltó un pequeño aullido que hizo reír a todos. Y Eira, la mujer que había sido invisible toda su vida, la que llamaban fantasma, la que fue regalada como basura y encontró un hogar entre bestias, también aulló. Su voz se unió a las demás, subiendo hacia las estrellas, mezclándose con el viento, perdiéndose en la inmensidad del cielo nocturno. No era un aullido de soledad como los que había escuchado toda su vida en las noches de Skalvik. No era un lamento, ni una advertencia, ni un grito de guerra. Era un aullido de pertenencia, de amor, de familia, y en algún lugar del universo, si los dioses antiguos todavía escuchaban, quizás sonrieron al ver que la semilla más pequeña, la más rechazada, la más invisible, había florecido en la tierra más salvaje y había encontrado la felicidad más pura, porque al final Eira había aprendido la verdad más simple y más difícil de todas. No necesitaba ser vista por el mundo entero, solo necesitaba encontrar a quienes supieran mirar, y los había encontrado, entre lobos, entre amor, en casa. Cuéntame desde dónde nos escuchas hoy, y dime, ¿qué parte de esta historia tocó más tu corazón? Si llegaste hasta aquí, escribe la palabra manada en los comentarios. Así sabré que eres parte de quienes sienten cada historia hasta el final. Y si crees que el amor verdadero puede nacer en los lugares más inesperados, suscríbete y acompáñanos en Cuentos de Época, donde cada relato nos recuerda que ningún alma está destinada a caminar sola. Activa la campanita para no perderte la próxima historia y recuerda, a veces el hogar no es un lugar, sino las almas que eligen quedarse a tu lado.